Miércoles 23 de abril del 2025, estamos felices aquí. Dios nos permite levantarnos una vez más para honrar su nombre, para glorificarlo. Pero Betico, a mí me da mucha alegría porque también, así como nosotros nos alegramos porque llega el momento del estudio de la lección, también son miles de hermanos, podemos hablarlo así, miles de hermanos a nivel mundial que están pendientes a qué hora se publica la lección para entonces estudiar con nosotros. Son varias personas que están atentos, esperando, y ahí entonces nos alegra mucho. Hemos llegado, mis hermanos, a la mitad, al corazón de la lección de esta semana. Tendremos muchas cosas bonitas por decir, algunas reprensiones, algunos consejos, pero sobre todo basados en la palabra del Señor. Entonces, buen día, buena tarde, buena noche para quienes nos están viendo allá, al otro lado de la pantalla. A quienes siguen el ministerio, Dios les bendiga. A quienes no lo están haciendo hasta ahora, sería bueno que lo hagan. Suscríbanse al canal, por favor. Apóyennos, queremos seguir creciendo en esta plataforma. Y bueno, pues saludo con cariño a mi gran amigo. Un abrazo para ti. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y que pueda usarnos en este día al estudiar la palabra y compartirla con miles de personas. Amén, 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 Fabio, igualmente para ti, muchos saludos, muchos abrazos en la distancia. Yo espero que a tu regreso me traigas un dulcecito. Sí, son picositos, son picositos. Pero que por favor no sea picante, no, uno que no sea picante, no, yo no sé cómo va a ser, pero usted me va a traer uno que no sea picante, compadre, con la bandera aquí, de México. Aquí hasta el agua pica, aquí hasta el agua pica. Un saludito a nuestros hermanos en México y a los que nos ven alrededor del mundo. Que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a dedicar este espacio al estudio de la palabra del Señor. Así que júntese a nosotros si puede en oración. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Por la oportunidad, Señor, que nos das de encontrarnos con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Sabes, Señor, que este alimento es el primordial todos los días. Permite, Señor, que al estudiar tu palabra podamos sentirnos plenos en ti. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Dios es bueno. Dios es misericordioso. Bueno, mis hermanos, el título de la lección de hoy: los gobernantes de los gentiles. Los gobernantes de los gentiles. Esta expresión, los gobernantes de los gentiles, lo que nos representa a nosotros, lo que nos dice es, en nuestro argot hoy, trayendo la colación en este tiempo contemporáneo, es los gobernantes del mundo, los mundanos. ¿Cómo actúan los mundanos? ¿Cómo actúan los que están lejos de Dios? ¿Cómo gobiernan? Y bueno, la lección hoy nos ilustra la forma como Dios se quiso relacionar con la iglesia cristiana y cómo se quiere relacionar con la iglesia de hoy. Y es todo, Beto, es como contrariado a lo que piensa el ser humano. ¿Por qué te lo digo? Porque Dios dice, si ustedes quieren ser grandes, tienen que estar en este lugar. Si ustedes quieren ser los que mandan, tienen que hacer esto. Afuera no pasa así, afuera no pasa así. Y Dios, curiosamente, así como le dijo a Abraham, salte porque te quiero diferente, ahora Dios nos dice a nosotros, mis queridos, conmigo las cosas son diferentes, son distintas. Si usted quiere ser un gobernante aquí o se quiere dejar gobernar por alguien, tiene que hacerlo con unas cualidades, con unos comportamientos especiales. Y eso lo vamos a extraer, hermanos queridos, de la palabra de Dios. Acuérdense que aquí, en Palabra Viva, somos bíblicos. Lo que diga la Biblia. Y ya nosotros tratamos de darle alguna aplicación a la vida. Así que vamos a irnos al libro de Mateo. Querido Beto, allá ábrete la Biblia. En el libro de San Mateo, capítulo 20. Mateo, capítulo 20, hermanos, vamos a leer del versículo 25 hasta el 28. Noten ustedes cómo me pone esto interesante aquí. Dice el Señor, a los discípulos le está hablando y es a nosotros que nos habla hoy. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Dice el Señor. Pero entre vosotros no será así. No. Usted no está para subyugar a nadie ni para ejercer potestad. Dice, entre vosotros no será así. Y ahora viene la parte que realmente me hizo reflexionar mucho, Beto, porque dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ay. Esto está bonito. El que quiera hacerse grande tiene que ser vuestro servidor. Y ahora dice, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y él dice, y no se los digo solo por molestarlos, dice Jesús, sino que les voy a mostrar que es que yo, que verdaderamente soy grande, porque Cristo es el único grande, Él es el verdadero grande, dice, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por otros. Yo empiezo por ahí, Beto. Vino
no para ser servidos, sino para servir, para dar su vida en rescate de los demás. Beto, ¿estaremos nosotros dando la vida realmente por el rescate de los demás? ¿Estaré dando mi tiempo por rescate a los demás? ¿Estaré dando mi dinero por rescate a los demás? ¿Estaré dando mi talento por rescatar a los demás? ¿Realmente estoy conectadísimo con servir, conectado con la misión, conectado con ganar un alma para Cristo, conectado con rescatar a alguien de por allá de las acechanzas del enemigo? Bueno, el Señor me dice, si tú quieres que esto sea más fácil para ti, más práctico para ti, no esperes los primeros lugares, no esperes los lugares más altos. Usted tiene que ser el que sirva. Beto, ¿cuántas enseñanzas, cuánto contenido podemos extraer de estos 3 versículos? Si usted quiere ser grande, sirva. ¿Quiere ser el más líder? Sirva, sirva y sirva y sirva. Olvídese de las sillas del medio, olvídese de las sillas más altas, olvidémonos de los cargos, olvidémonos de los pedestales y bajémonos al nivel de la gente que tanto nos necesita, en el nombre de Jesucristo. ¿Qué te dice a ti ese texto, Betico? Pues Fabio, muchísimo. O sea, la verdad es que el aprendizaje en estos textos tan cortos son extremadamente dicientes y son poderosísimos. Creo que si nosotros hiciéramos conforme a lo que la palabra del Señor dice en estos textos, Fabio, la iglesia del Señor tendría otra visión. Completamente. Pero tristemente, bueno, en estos textos también encajamos nosotros y encaja la iglesia. Por supuesto, por supuesto. Sí, señor. Pues Fabio, mira, justamente anoche yo le estaba contando, le estaba leyendo la historia a mi hija para dormir. Y justamente estábamos por allá por el libro de las Crónicas. Y leímos esa declaración gentil, ¿no? Entonces ella me dijo, papi, ¿pero qué es gentil? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces yo le digo, pues mi amor, esa palabra tiene 2 significados. Una persona gentil es una persona amable, es una persona cordial, es una persona que sirve a otros, esa es una persona gentil. De gentileza, bíblico, ¿no? De gentileza. Sí, señor. Correcto. Pero en el lenguaje bíblico, pues tiene otro significado. Y entonces ella me dijo, ¿y cuál es el significado? Le digo yo, mi amor, eran todas las naciones que estaban fuera de Israel. Correcto. Todo lo que estaba fuera del pueblo de Israel se le llamaba gentil. ¿Está bien? Entonces eso también debe quedar claro para nuestros hermanos y para nosotros. Bueno, ahora Fabio, la declaración. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. En otras palabras, se apropian. ¿O usted no ha visto que los gobernantes quieren ser reelegidos? Sí. El que es alcalde quiere volverlo a hacer, el que es gobernador quiere volver a ser, el que es presidente quiere volver a ser. Todos, porque el poder, eso es lo que genera en el ser humano, genera dependencia. El tener la decisión y todo lo que yo diga y como yo lo diga, y vienen los medios y me entrevistan y yo soy la persona más importante, yo soy el más brillante, a mí todo el mundo me busca, todo el mundo me llama, me solicita. Entonces eso, pues obviamente genera un placer social, ¿no? Eso genera cierto placer social, ¿no? Claro, sí. Es el más importante, ¿cierto? Así que, obviamente, las declaraciones de Jesús son precisas, ¿no? No solamente porque sea el Hijo de Dios, sino porque realmente Él conocía a plenitud lo que hacían los gobernantes. Se enseñoreaban de las naciones. Y no solamente eso. Él dijo, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. En otras palabras, esos gobernantes harían con las naciones como a ellos se les antojara. Y era parte de lo que la nación judía estaba viviendo en el tiempo de Jesús, ¿no? Porque el gobernante de Roma, pues el gobernante era el emperador. Y el emperador tenía otros, ¿cómo podría decirlo? Otros subgobernantes, pero realmente el que dominaba era el emperador. El emperador lo que decía, todos los demás tenían que hacerlo. Si no lo hacían, o perdían su puesto o perdían la vida, ¿cierto? Hoy en día ocurre lo mismo. Las naciones están siendo gobernadas por personas que no tienen el temor de Dios, así que todo lo gobiernan bajo su propia potestad.
No está pasando eso, por ejemplo, en los Estados Unidos de América. Totalmente. Entonces le puso aranceles al precio, al porcentaje que quiso a todas las naciones del mundo, ¿no? Eso está ocurriendo hoy en día. Ahora, ¿esto ocurre en la iglesia? También. Sí. También. También, mis hermanos, también. Por eso el Señor cuando dijo, el que quiera ser grande debe ser el menor. Ajá. El que quiera ser grande debe servir. Ajá. Saben que nuestra iglesia no es jerárquica, ¿no? Quiere decir que hay una sola cabeza y debajo de esa cabeza entonces viene todo lo demás. No. Nuestra iglesia es de orden participativo. Quiere decir que desde el nivel más alto al nivel más bajo, todos tienen voto y todos tienen voz. ¿Está bien? Así que nuestra iglesia es participativa. Sin embargo, no falta el que quiera sentirse emperador y decir lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y cómo le parece, ¿no? Eso ocurre en el ámbito global. Ahora en el ámbito local, Fabio, a veces el anciano de iglesia es el que se cree el pastor o el pastor es el que se cree el dueño de la iglesia y entonces todo se hace bajo una premisa, bajo una autoridad y todo el mundo debe andar de esa manera. Si hay alguien que opina diferente o piensa diferente, ese se rechaza, ese se margina. A ese ya no lo dejan predicar. No sé, Fabio, si lo has visto o te ha ocurrido, ¿no? Entonces se ve la lista de predicación y bueno, el hermanito tal, el hermanito predica y lo hace bien, pero no apareció en este trimestre. ¿Quién sabe qué pasó? Porque hubo uno que no quiso. Lo vetaron y lo vetaron porque quizás pensó o dijo algo que no debía. ¿Está bien? Entonces, todo esto ocurre en nuestro cotidiano vivir, Fabio. Claro, Beto, y a veces suele pasar que se llevan las emociones y los sentimientos a las tomas de decisiones eclesiásticas. Entonces, este hermanito no me cae bien, tuve un problema con él, pero como yo soy el que mando, como yo soy el anciano, como yo soy el pastor, yo mando, entonces yo no quiero ponerlo y no lo pongo y voy a contagiar a los demás de que no y de que el hermano es malo y es malo y es malo. Y hemos visto casos de injusticias en la iglesia, hemos visto injusticias. Solamente porque a alguien no le cayó bien, a alguien tuvo una discusión, un problema, él se encargó de contagiar a toda la iglesia de alguien y dañar el nombre de una persona. Y a veces, Beto, me ha pasado, incluso llego a ciertos lugares a tener eventos y cuando uno llega y te hacen, no digamos que odiar, porque no es la palabra, pero te hacen tomarle fastidio a alguien sin que tú incluso lo conozcas. Llegas a un lugar y empiezan a hablarte mal de alguien. Es que aquí fulanito, y esto, pero ¿y dónde está? ¿Por qué hablan tanto de esa persona? ¿Qué es lo que hace? Y a veces ni tienes el privilegio de conocerlo. Y cuando conoces a las personas, te das cuenta que son maravillosas, personas dulces, personas lindas, porque se usa mal la autoridad. Tú lo hablabas ahora, Betico, y voy a enriquecerle un poquito. Tú decías que el orden de nuestra iglesia directivo no es jerárquico, sino participativo. No había escuchado ese concepto, sin embargo, yo lo he explicado de esta manera, que la jerarquía nuestra no es vertical. Así lo veo yo, no es vertical. Es decir, no hay alguien arriba y debajo de ese otro y debajo otro, hasta que el que está aquí abajo es el de menos influencia. No, yo he dicho, Betico, siempre, ayúdame a corregirlo, es que nuestro organigrama, porque existe un organigrama, es sí, claro, horizontal. Es decir, estamos todos hombro con hombro, somos igualitos. Porque uno suele escuchar esto, Beto, en la administración a veces dice, por poner un caso de un anciano que es un cargo importante en la iglesia, dice, como lo son todos, ¿no? Dice, es que me bajaron de anciano, me bajaron a diácono. Y yo digo, no, hermano, no lo bajaron, porque usted no estaba arriba de nadie, usted tenía unas responsabilidades diferentes, pero usted no lo bajaron. Pues entonces podemos decir que al diácono o que al anciano lo subieron de rango a ser diácono. Sonaría más bonito. Me subieron de rango a ser diácono, porque el diácono sirve, es el que es más visible limpiando sillitas, llevando para aquí, llevando para allá, está pendiente en la cena del Señor, en el rito de humildad, mueve para acá. Dice, lo subieron de cargo. Igual suele pasar cuando a veces nuestros pastores, y lo voy a decir con amor porque no son todos, pero sí lo digo con amor, con cariño y con el tacto necesario. Cuando van ascendiendo, entre comillas, y llegan a ser pastores de distrito,
distrito, luego líderes, y después llegan a la parte administrativa. Cuando de alguna manera tienen que salir de la parte administrativa para regresar al distrito, a veces para algunos, Beto, es como un castigo. O sea, es como, pero ¿por qué me están haciendo esto? Incluso he visto casos de pastores que han dicho, me cambio de campo, me cambio de asociación, porque no pueden concebir la idea de que después de estar arriba en la administración, entre comillas arriba, tienen que bajar al distrito, entre comillas bajar. No, estamos todos igualitos, Beto. En el mundo se administra así. En el mundo sí hay unas jerarquías. Y la gente quiere apropiarse, y la gente cuanto más cargo tiene, pues más autoridad ejerce. Pero aquí Jesucristo nos dejó muy claro, Betico, en la Biblia. El versículo es clarísimo, clarísimo, clarísimo. Dice Mateo 28, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién es Jesucristo? El verdadero grande. Él sí es grande, Beto. Es que el trono de Jesucristo no es el trono de los seres humanos. Es que la corona de él no es la que tenía ni Nabucodonosor, ni el faraón, ni el papa, ni nadie. Él sí tiene la corona de gobernante del mundo, hermanos, del mundo. Y aún así, ¿qué dijo? Yo voy a servir. Y vino, y toda la vida de Jesucristo, todo su ministerio evangelístico fue sirviendo a los demás. Pues es la gran invitación que se nos hace hoy a nosotros, a servir, servir y servir. Y cuanto más sirvamos, hermanos, eso indica que hemos elevado de posición. Pero cuanto más queremos que nos miren, que nos admiren, que nos aplaudan, queremos la silla del medio, queremos el mejor lugar, queremos lo más poderoso, queremos lo más rimbombante, queremos todo eso, hermanos, no estamos avanzando en el crecimiento del servicio al Señor. Sí, señor. Fabio, y es que justamente el Señor Jesús en la declaración en el verso 26, en San Mateo 20:26, lo deja muy claro, inclusive deja claro cuál es el modelo del liderazgo, ¿no? El Señor dice, mas entre vosotros no será así, no será así. Pero Fabio, nosotros mismos lo hacemos ver así. Justamente, por ejemplo, tú hablabas el caso de un pastor que estaba en la administración del campo y de repente ahora es pastor de iglesia, ¿no? De distrito. Y resulta que inclusive hasta la misma congregación, lo bajaron. ¿Quién sabe qué hizo porque lo bajaron? O los mismos compañeros, cómo no lo tuvieron en cuenta, qué bajada la que le pegaron, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros mismos somos los que nos encargamos de eso. Como también, Fabio, voy a tocar aquí un punto neurálgico. Me imagino para dónde va y quiero respaldarlo en el nombre de Jesucristo. Fabio, es muy bien tenido en la organización y en la administración de la iglesia el pastor que más bautiza. Y resulta que los bautismos no se convirtieron en ese preciado rito de salvación para el ser humano, sino en la competencia para ver cuál es el que más bautiza, ¿no? Entonces, ya se hacen campañas evangelísticas, mega campañas evangelísticas, y eso es maravilloso, pero el objetivo muchas veces de quien las organiza, Dios apareja todo y organiza todo, ¿no? Pero muchas veces el objetivo es, de aquí yo tengo que sacar 100, 200, 300 almas. Si no se bautizan 300, yo estoy mal, porque es que en la anterior yo bauticé 350 y no puedo bautizar menos. Y entonces todo se convierte en una competencia. Absurda. Colombia, tantos bautismos, pero luego dicen México, el doble de Colombia, Brasil, 3 veces el de México, y es una competencia por quién bautiza Absurda. más. No, ese no es el asunto. Aquí es cuántos bautizados realmente se están acercando a la salvación. ¿Cuántos de esos? Porque no es bañar gente, no. Es quienes están aceptando al Señor verdaderamente. Gloria al Señor. Entonces, Fabio, el Señor continúa diciendo, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Dios, por medio de Jesucristo, nos llama a un liderazgo diferente, basado en el servicio, la humildad, el amor y no en la búsqueda de poder ni de prestigio, Fabio. Creo que, rescato eso en este momento que es valioso. Es muy valioso, te dije que te respaldaba en lo que ibas a decir, porque incluso como evangelistas a veces nos ponen en algún papel delicado, a veces incluso incómodo, ¿cierto?
porque cuando tú llegas a veces la forma como te reciben es, aquí tenemos el blanco de tantos, tenemos el blanco de tantos. O tan sencillo como cuando hablas con algún colega, te dice, ¿y cuántos bautizaste allá? ¿O cuántos bautizaron allá? Porque se cree que el objetivo realmente es meter a las personas a una alberca o a una pila bautismal y llevarlos al bautismo. Entonces, tristemente, afuera los políticos tienen ese tipo de metas. Afuera el administrador tiene ese tipo de metas. Este mes tenemos que vender tanto, dice el comercial. Y si no vendemos eso, nos toca recortarle por aquí, recortar por allá. Afuera administran así, pero nuestra administración no debe ser así. Que Cristo nos mandó a bautizar a las personas, eso está bien, Él nos mandó a bautizarlas, porque la fórmula de Mateo 28 es clara. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Pero antes de bautizarlos hay que hacer los discípulos. Y a veces ese pedacito se ignora. Así que creo, Beto, que el Señor Jesucristo fue claro con las palabras. Y yo rescato estas palabras. Él dijo, entre vosotros no será así. Es decir, mi modelo administrativo, mi modelo de gestión no tiene que ser igual al de los gentiles, al de afuera. Cristo dejó el modelo de gestión. Y Betico, si queremos encontrarlo, te recomiendo este librito, mira. Te lo recomiendo. Señor. Yo sé que tú tienes varios en casa y sé que los lees. Te recomiendo que los sigas leyendo. Les recomiendo la Biblia, hermanos. Aquí está el modelo de gestión de Jesucristo de Nazaret, de la palabra. Aquí está. De aquí sacamos cómo administrar la iglesia, no a la forma humana. Así que bueno, pues Betico, llegamos al final, compadre. Como siempre, con cariño, Señor, con amor. Llegamos al final. Yo no sé si usted tendría otro punto que acotar. No sé si tendrías algo más. Pues Fabio, no, dejémoslo para el salpicón. Dejémoslo para el salpicón. Dirían los hermanos, hágale. Dejémoslo al salpiconcito ahí que... Entonces ya saben, empieza el salpicón por el miércoles, para que no diga nada. Bueno, para que no diga nada. Empieza por el miércoles. Hermanos, llegamos al final. Mi querido Betico, vamos a nuestra promesa, la promesa de la semana, que está por aquí. Señor. Déjeme, yo se las leo. Dice Salmo 33:12. Dios mío, tú bendices al pueblo que te reconoce como Dios. Ahí está lo mismo que dijo Jesucristo allá. El modelo administrativo es reconocer a Jesucristo como Dios. Dice, tú bendices a la nación que te acepta como dueño. Pertenecemos a Dios. Nadie puede adueñarse de nada. Todo es de Dios. Bendito Dios. Amén. Oremos, mis hermanos. Cerremos los ojitos. Señor, gracias, muchas gracias por tu palabra. Es preciosa para nosotros. Pero también, Señor, nos enseña, nos educa y nos muestra las realidades, Señor, de nuestra vida que necesitamos cambiar. Sabes, Señor, que no somos perfectos y que tu iglesia es administrada por personas que son imperfectas. Pero, Señor, ayúdanos a verte a ti, a anhelarte a ti. Y nosotros, Señor, en nuestra medida, en lo poco o en lo mucho que podamos hacer de manera personal, ayúdanos a hacer lo correcto. Amén. Por favor, Señor. Ayúdanos a no juzgar a los demás. Ayúdanos a depender, Señor, totalmente de ti. Y a entender que aunque haya conflictos, problemas, divisiones aún, Señor, tú vienes por una iglesia personalizada. Y cada uno de nosotros delante de ti rendirá cuentas acerca de sus decisiones. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a tomar decisiones individualmente para el reino de los cielos. Amén. Queremos habitar el reino de los cielos. Enséñanos a honrarte, Señor, y a obedecerte. Te lo pedimos en Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olviden. Chao. Claro que sí. Aquí estamos en Palabra Viva, el canal de la alegría. Sonría. Cristo le ama muchísimo. Nos vemos mañana. Chao, chao.